Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente una entrevista esta semana, como siempre, a grandes personalidades. En esta ocasión tenemos a la recomendación de Yomar Moreno. Se trata de la doctora en Derecho, miembro del Comité Académico de Se Dice Libertad y directora del Instituto Mises de Venezuela. Se trata de Andrea Rondón. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar la entrevista. Y para ya entrar, por favor, a la entrevista, quisiera que por favor nos digas quién es Andrea, si te puedes presentar, por favor. Bueno, profesora universitaria, abogado, liberal, formada en Se Dice Libertad principalmente, que es un think tank que este año cumple 35 años de fundado. Yo creo que es uno de los think tank con más tiempo en la región y ha sido ejemplo para otros think tank de otros países, no solamente en Venezuela, sino de otros países. Actualmente también soy parte o soy directora del Instituto Ludwig von Mises de Venezuela, que es un aliado académico de Se Dice Libertad. Se fundó en el año 2015, principalmente los primeros fundadores eran jóvenes libertarios de Maracay, y ahí está incluido Yomar, porque se pensaba que era necesario un think tank o un tanque de pensamiento con un acento de la Escuela Austríaca de Economía. Se dice Libertad, evidentemente tiene este acento y de hecho se dice participó en la formación de alguno de estos muchachos en algún momento. Pero se dice open mind, por así decirlo, están las distintas corrientes del liberalismo, la public choice, el objetivismo, la escuela austríaca de economía, incluso también hay el ordoliberalismo, etcétera. Pero entonces se vio la necesidad de por qué no ponerle un mayor acento a la escuela austríaca. Entonces surge este instituto que con el tiempo, por la diáspora venezolana, que la región ya la conoce, pues quedamos solamente Yomar y yo. Entonces teníamos que seguir manteniendo el proyecto porque mucha gente se sintió conectada con las ideas que al principio no las conocían y se sintió conectada. Entonces, digamos, hoy en día, aparte de mi ejercicio profesional, porque yo tengo un trabajo formal, estoy en mi tiempo libre, por así decirlo, o lo que me permite, aparte del trabajo formal y la universidad, estoy dedicada a los proyectos de Se Dice Libertad y del Instituto Ludwig von Mises de Venezuela, que con este último yo empecé de una forma muy informal hace 3 años unos videos semanales que se llaman Martes de Mises. Era un juego de palabras, por martes y Mises, palabras cortas, y mi intención para drenar toda la situación del país, que a veces a uno lo agobiaba y sentir que algo hacía o que por lo menos la situación no me sobrepasaba, yo empezaba a conectar algunas reflexiones de Mises, que es un intelectual, más que un economista, es un intelectual del siglo XX, que fue un duro crítico del socialismo. De hecho, yo diría que es el primero en hacer una crítica sistemática y pensada y de una forma tan exhaustiva, Mises, del socialismo. Entonces yo decía, conectaba con las reflexiones de él, que veía en la acción humana, en socialismo, en burocracia, en todos sus libros, en su obra, con una situación particular en Venezuela. Y poco a poco el proyecto fue agarrando forma. Al principio eran las citas de algún libro, con la portada del libro, hasta hacerlo en videos, porque bueno, es más visual la gente hoy en día, las redes, etcétera. Y ha gustado bastante, me han animado no solamente en Venezuela, sino en otros países. El año pasado, no, este año viajé a México con México Libertario, porque les llamó la atención eso, ¿no? Entonces, dentro de mi trabajo, no puedo hacer mucho, la verdad, porque el derecho está destruido en Venezuela. Pero dando clases, yo intento dar una visión liberal del derecho y estos proyectos que te he comentado participan de esa forma de dar clase. Doy clase en el pregrado, di clase en el pregrado hasta cierto tiempo y ahorita estoy dando clase en el doctorado. Es un reto porque me estoy consiguiendo el doctorado tiene más reto porque me consigo con profesionales ya graduados con 20, 30 años y por supuesto tienen la cultura jurídica venezolana en la cabeza, que es una cultura, yo sé que molesta cuando lo digo, pero es una cultura liberticida y estatista.
Es una cultura que favoreció lamentablemente, creo, las condiciones para que viviéramos lo que estamos viviendo hoy en día. Y yo lo que ofrezco, la forma en que yo he entendido dar clases, es que el liberalismo nos da más herramientas para denunciar y resistir lo que estamos viviendo, y para denunciar que lo que estamos viviendo también no es espontáneo, viene de unas circunstancias anteriores. Es la forma como veíamos el derecho tradicionalmente, y eso hay que cambiarlo, que tiene que haber un cambio de paradigma. Así como los liberales propugnamos gobierno limitado, en derecho se traduce en un legislador limitado, en un derecho de los reclamos, de la indemnización solamente. En eso aprendí mucho de Ricardo Manuel Rojas, que es un intelectual argentino liberal. Sí, precisamente fue uno de los primeros entrevistados aquí en la sección de entrevistas, y ya podremos despuesito andar más o menos en esto del tema del derecho en Venezuela. Primero quisiera, por favor, que nos contaras cuál fue tu primer acercamiento con las ideas. Me imagino que todo tu conocimiento en estos años que has ido estudiando, en algún punto tú te topaste con las ideas. No sé, ¿cuál fue tu primer acercamiento y cuál fue tu primera motivación para quedarte en estas ideas? Fue en el año 1999, un año en el que yo ya estaba cursando el tercer año de la carrera, y se estaba debatiendo la posibilidad de votar la Constitución de 1999, que era la Constitución, vamos a llamarlo honestamente, la Constitución de Chávez. Fue diseñada a su medida, la verdad. Entonces, en esa época, uno como estudiante tenía todas las inquietudes, porque yo me formé con la Constitución del 61 y ahorita estaba la propuesta de esta Constitución, que lamentablemente muchos de nosotros, tal vez no lo suficientes, decíamos, con esto es el primer paso para consolidar esta dictadura. Y lo sigo sosteniendo. Entonces, en esa época se armó todo un debate de los sectores académicos, de los think tanks, se dice Libertad, participa en eso, sobre denunciando, advirtiendo de los peligros de esta Constitución, sobre, por ejemplo, el derecho de propiedad era un derecho que, si bien está contemplado en el artículo 115 de la Constitución, con todos sus atributos, uso, goce y disposición, existen otras disposiciones de esa Constitución que terminan socavando el derecho mismo de propiedad. Le da un fuerte control al Estado, el poder económico está en cabeza del poder político, y por supuesto en esas condiciones no existen los pesos y contrapesos necesarios para reconocer los derechos. Entonces, todo esto te lo estoy diciendo en el ámbito de los debates, del que fue muy activo SEDICE. Yo no conocía lo que era SEDICE Libertad, ya tenía como unos 15 años funcionando. Voy a esos debates como un estudiante más, y casualmente voy a la ponencia sobre propiedad y el proyecto constitucional, y quedé enganchada inmediatamente con estas ideas. Porque yo en ese momento yo ya sabía que quería ejercer derecho privado. Y para mí el derecho privado es el derecho de las libertades, de las potencialidades, de las capacidades, de los intercambios, de la autonomía de la voluntad de las partes. Pero yo no tenía esa conciencia de que este derecho privado tenía una profunda, tenía un profundo origen liberal, porque es el ciudadano, es el individuo en su esencia, y ese es el liberalismo, una reafirmación del individuo. Entonces, me aproximé a estas ideas en el año 1999 con la discusión de la aprobación de esta Constitución con la que inicia la dictadura de estas 2 décadas que está en Venezuela, y me aproximé gracias a los debates organizados por SEDICE Libertad. Y ya en los siguientes años mi ejercicio, mi formación académica y mi ejercicio profesional estuvieron conectados de algún modo también con SEDICE. Termino la carrera, empiezo la especialización de Derecho Procesal, instintivamente o intuitivamente. Es una carrera, es una especialización muy dogmática, no es de filosofía tanto que te pueda aproximar al liberalismo. Pero parece mentira, todas las disciplinas pueden ser permeadas con el liberalismo. Y yo instintivamente, cuando yo hice mi tesis, que era sobre la prueba de testigos, alguien dirá, pero eso no tiene nada que ver con liberalismo, yo instintivamente decía, tienes que darle mayor protagonismo al juez, tienes que limitar más al legislador para que las partes, para que el proceso pueda aprovechar realmente la prueba de testigos. Y allí está la esencia del liberalismo también, tan solo que en algo muy, muy dogmático o muy especializado como es el derecho procesal. Entonces esto me permite seguir con las ideas de libertad,
Y ya para el doctorado, porque yo fui escuelita, o sea, pregrado, especialización, doctorado, quise hacer la tarea completa. Ya con el doctorado yo dije, tengo que, digamos, aproximarme al derecho privado realmente, como a mí me interesa, y una aproximación liberal. Y lo hice con la propiedad privada como una institución fundamental del Estado de Derecho, y lo hice con un profundo acento liberal. Ya tenía leído a Mises, a Hayek, Milton Friedman también. Si bien yo no soy del acento de la escuela monetarista, yo pienso que Milton Friedman es un intelectual que aporta mucho para la difusión de las ideas. Yo no tengo tanto la inclinación para el Milton Friedman economista, pero sí el intelectual. Entonces yo ya tenía esas ideas y fue un poco disruptivo en el doctorado, lo confieso, porque en el doctorado no entras con las ideas de liberalismo y mucho menos en una universidad pública. Yo todo lo hice en la Universidad Central de Venezuela. Entonces, digamos, ese fue mi primer encuentro y ese fue mi desarrollo liberal en lo académico, por así decirlo. Y como tú mismo lo has dicho, hiciste la tarea paso por paso, y me imagino que entre eso tu filosofía política fue cambiando. ¿Cómo te defines ahora mismo, ya que tienes la idea más clara y la foto más o menos amplia? Porque muchos se consideran liberales en lo democrático, unos un poco más anarquistas. ¿Cuál es tu filosofía política? Yo la fui entendiendo justamente con Ricardo Manuel Rojas en un viaje que hicimos académico, en donde había varios liberales, en estos encerrones liberales que hacemos, en los Liberty Fund o la Fundación Naumo que organiza. Y hablando con él, me di cuenta de algo, o sea, yo evidentemente aspiro a que no existe Estado en ninguna esfera de mi vida, y tal vez yo hago un trabajo de hormiguita con eso. Por ejemplo, yo siempre digo en clase, pongo en el ejemplo, el divorcio es una terminación unilateral del contrato de matrimonio. El matrimonio es un contrato. Entonces, si es una terminación entre partes de un contrato, ¿por qué tiene que participar el juez? Pongo esos ejemplos. Entonces, pero yo estoy también consciente que el Estado no lo puedes eliminar, porque en la práctica es difícil, no lo puedes lograr. Entonces, digamos, en lo pragmático, soy liberal clásica, si lo quieres ver de algún modo, porque aspiro o reconozco al Estado en su mínima expresión. Seguridad y justicia, y en algunos temas todavía en justicia yo puedo relevar o sacar el Estado de la ecuación. Pero en lo filosófico, porque es una aspiración tal vez anarcocapitalista. Entonces, digamos, yo hace tiempo las etiquetas, no me siento cómodo con las etiquetas, pero sí te puedo decir que aspiro a la eliminación del Estado, procuro pensar y reflexionar con el cambio de paradigma, menos Estado, eliminar el Estado de la ecuación, y por eso filosóficamente puedo ser más anarcocapitalista, pero en lo pragmático, liberal clásica. Y estas ideas vemos que se pueden traducir ya a la acción. Tú formas parte del Instituto Mises de Venezuela. No sé si nos puedes contar sobre cuál es el procedimiento de esta organización, o sea, qué se dedican activamente en el país, un país que es tan controlado tanto política, económica, pero también en el campo de la libertad de expresión. ¿Cómo actúan en este think tank? Bueno, digamos, tiene muy poco tiempo de formación, 2015, agosto de 2015, y hemos tenido momentos de mayor actividad o menor actividad, porque de hecho yo ni siquiera quería formar parte del instituto porque no tenía el tiempo y ni las posibilidades de comprometerme bien para hacer este proyecto, llevarlo a cabo, y con las dificultades que tú has mencionado, esas son típicas dificultades de este país y cada vez peor, ¿no? Pero inevitablemente los fundadores se van, queda Yomar, y nos parece un proyecto interesante porque mientras más abonemos a la discusión de las ideas y mientras más trabajemos en conjunto con otros think tanks, no es un tema de competencia, sino de cooperación, veíamos que podíamos tener influencia en uno, en dos o en más. Porque si bien ha habido una diáspora de todas partes, de todos los sectores, y sobre todo en la parte más joven, hay otra gente que se ha quedado. Gente que no tiene posibilidades de leer los libros de Mises directamente, o de escuchar profesores que muchos se han ido tampoco, o de viajar
a conocer a un Ricardo Manuel Rojas, por decirte algo, o a ir a la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, porque además ahora los venezolanos nos piden visa incluso para viajar de turistas a casi todos los países. Entonces, nosotros dijimos, en la medida de las posibilidades, de una forma tal vez informal, vamos ayudando con 1 o 2 eventos, con lugares aliados, librerías, plazas, se dice también nos ofreció su colaboración. Hemos tenido también ayuda de gente que nos ha querido donar. Por ejemplo, yo no te voy a hablar de que está de formalidades, no tenemos un espacio determinado, trabajamos incluso con nuestros recursos o quien nos quiera donar. Yo sí vi, por ejemplo, y esto lo hago junto con CEDICE y el Instituto Mises, yo vi que hace 2 años ya la gente no estaba yendo a los foros en las librerías. Por algo muy sencillo, era la época en que empezó a escasear el efectivo y nadie iba a ir a un centro comercial a pagar con un efectivo que iba para la gasolina, para otra cosa, destinarlo al estacionamiento para ir a una librería y escuchar sobre Mises. Eso era algo así como los violinistas del Titanic. Yo siempre pongo ese ejemplo. Es algo así como que estás alrededor de una tragedia y te estás comportando como si todo estuviera normal. Y pienso que al mismo tiempo sí lo tienes que hacer, porque si dejas esos espacios, la gente que pudiera ir, los 2 o 3, pierden esos espacios. Entonces, a mí se me ocurrió, bueno, vamos a intercambiar librerías, que tampoco tenemos muchas, han cerrado en los últimos años. Vamos a intercambiar, vamos a conseguir espacios más de recreación y a veces los muchachos a veces no tienen con qué comer. Entonces, yo ofrecía birras e ideas, una birra y un plato de comida. Así tal cual te lo digo, no importa si suena muy populista, suena muy feo, pero era la forma, en lo particular, yo no podía más organizar actividades o eventos, dar clases, si yo no tenía a alguien que me escuchara, o si yo tenía a alguien que me escuchara y se viera el hambre en la cara. Yo eso no lo puedo hacer, anímicamente eso a mí me destruye. Entonces conseguimos estas alternativas y hubo gente que nos donó y hacemos actividades así, los birras e ideas, que son donando con donaciones, ofrecemos una cerveza y a veces comida. La gente va no solamente por la cerveza y la comida, al principio pudo haber ido, pero hay gente que va y ya conocen Dan Rand, ya se han leído La Rebelión de Atlas y se han leído Manantial, y hay gente que puede amar a Ayn Rand y hay gente que la detesta, pero saben quién es Ayn Rand. Eso hace 10 años dando clase era para mí impensable. Entonces yo pienso que así hemos funcionado en medio de las necesidades, hemos implementado los eventos viendo lo que está ocurriendo. No hay efectivo, bueno, entonces vamos a facilitar el acceso a otros lugares. La gente no está comiendo, literal. Bueno, vamos a ver si podemos donar un plato de comida y una cerveza. Porque a los muchachos a veces incluso mi mayor público, los que van son gente muy joven, entre sus 18 y 25 años. Ya por tema seguridad, por tema dinero, ya a veces ni siquiera salen. Eso, entonces las birras ideas, por decirte un ejemplo, constituyen las salidas de ellos. Entonces, me parece que esas son las formas que hemos logrado. Y no necesariamente significa resignación, algunos nos han dicho, se están acomodando a la realidad, están siendo colaboracionistas, nos lo han dicho. Yo pienso que es no dejar de formar a los que todavía están aquí, porque no todos se van, hay gente que se queda. Entonces, si uno quiere rescatar y reconstruir el país más adelante, tienes que hacerlo con alguien, y ese alguien son los que estamos formando ahorita. Entonces, el objetivo del Instituto Mises Venezuela, junto con CEDICE, y yo siempre recalco CEDICE porque es como que nos da el apoyo, la publicidad, la seriedad para un proyecto de tan poco tiempo, es seguir divulgando las ideas de la economía, de la Escuela Austríaca de Economía, en el contexto en el que se pueda. En un salón de clases, en una librería o en un jardín cervecero, por ponerte un ejemplo. Lo hemos hecho en todas partes donde se te haya ocurrido, lo hemos hecho.
Lo más importante es forjar el capital humano, porque eso es lo que después podrán utilizar en la reconstrucción del país, que ya hablaremos de eso más adelante en la entrevista. Pero ahora quisiera que, por favor, ya para entrar a materia, tú eres doctora en Derecho y profesora en varias universidades. Desde una perspectiva jurídica, ¿nos podrías ayudar a entender cómo es que las leyes contribuyeron a acabar con las instituciones democráticas dentro del país? ¿Fue la Constitución del 98 el punto de partida o ya había una merma de las instituciones un poco antes? Claro, es una pregunta muy compleja que tiene varios elementos lo que me da, para responderte, pero yo siempre digo y siempre cito a el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano de Plinio Puleyo, de Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa, hijo. Ellos siempre dicen que lo que está viviendo Venezuela ahorita es un socialismo carnívoro. Y antes era un socialismo vegetariano. Porque, digamos, la idea de control de la sociedad siempre ha estado presente en el país. Y que hayamos llegado a este punto es porque definitivamente existieron las condiciones para llegar a este punto. Nuestra legislación, nuestra constitución de 1961 tampoco es una panacea. Es la anterior a la constitución chavista, la constitución de 1999. Es una constitución que también tenía una hiperinflación de derechos. Cuando yo como liberal hablo en cualquier foro y digo, no, los únicos derechos son vida, libertad y propiedad, la gente se queda horrorizada. Pero ¿dónde está el derecho a la salud y el derecho a la educación? Y yo, no, esos no son derechos, esos son bienes de mercado. Porque si usted se lo tiene que procurar, o sea, si tiene que haber un hacer, es porque alguien te lo tiene que dar, o tú mismo te lo tienes que procurar trabajando. Esos no son derechos, son necesidades, si lo quieres ver de algún modo. Entonces, la mentalidad de que casi todos son derechos siempre ha estado aquí en Venezuela. Y eso se ha traducido también en nuestro ordenamiento jurídico. No de una forma tan grave y tan grotesca y tan frontal como la tenemos hoy en día, pero definitivamente existía. Lo que pasa es que ahora se ha radicalizado. Y eso no solamente es en Venezuela. Tú lees el caso chileno, Allende, que también es ese socialismo carnívoro en esos 3 años, del 70 al 73, mi capítulo de Derecho Comparado fue sobre Chile, explicaba cómo Allende fue un agravante de lo que ya existía previamente. Es que tú no llegas a estas situaciones de forma espontánea, llegas porque existe una cultura alrededor de eso, una cultura de control, de papá Estado, estado de bienestar, que el Estado te lo debe procurar, que todos son derechos, que te lo mereces todo por el solo hecho de ser y existir. Y eso también permea las instituciones jurídicas, lamentablemente. Por ejemplo, el mejor ejemplo, yo te puedo decir, nuestra reforma agraria. Nuestra reforma agraria es de los años de mitad del siglo XX, y la reforma agraria, bueno, lamentablemente creaba un gran estado terrateniente, ¿no? Donde poco se respetaba la propiedad privada. La legislación laboral es otro perfecto ejemplo de cómo las ideas socialistas permean en el derecho. Como si ya estamos hablando de derechos del trabajo, hay una relación jurídica donde hay dos, con deberes y derechos, dos. La mayor parte de esa legislación lo único que protege es a una de las partes de la relación, al trabajador, y sataniza a la otra, al patrono. Cuando el trabajador solamente puede estar bien si el patrono también está bien. Una relación de ganar-ganar si lo quieres ver de algún modo, ¿no? Entonces, lamentablemente, este discurso o esta forma de decir que el derecho al trabajo, al fin y al cabo, es una relación contractual. No tienes que crear una disciplina aparte porque eso es crear un fuero aparte para una de las partes de la relación. Eso te dice mucho de lo que existía anteriormente y que hoy en día se ha agravado. Cuando tú hablas en cualquier país de América Latina que el derecho al trabajo es una relación netamente contractual, o que la relación de trabajo es netamente contractual, que no debería existir derecho del trabajo si te pones a ver, sino eso es derecho civil al fin y al cabo, solo que una de las partes es patrón y la otra empleado, todos se horrorizan. Esa mentalidad de pensar que tienes que proteger a un débil jurídico se traduce en que creas un desbalance, un desequilibrio, buscas a través de la ley o pervirtiendo la ley, buscas una igualdad material. Y la única igualdad, la que debemos defender, es la igualdad ante la ley, más nada. La igualdad material es imposible, ese es el mayor acto de violencia que existe, porque eso es desconocer las peculiaridades y las diferencias que tenemos cada uno de los individuos.
Y lamentablemente cuando utilizas la ley para lograr esa igualdad material, no es igualdad ante la ley, sino mediante la ley, como dice Alberto Venegas Lynch, hijo, en uno de sus artículos para el Crédito Institute, tú estás pervirtiendo la ley. Es solamente igualdad ante la ley, no mediante la ley. Y lamentablemente, todos estos años, nuestra tradición jurídica, no solamente en Venezuela, sino en América Latina, han empleado la ley para lograr esa igualdad material y la han desvirtuado por completo. El verdadero derecho debería ser solamente defensa de igualdad ante la ley. La justicia conmutativa es el producto de tu esfuerzo y no la justicia social o la justicia redistributiva. Y tener como norte uno de los fines del derecho la libertad en sentido negativo. Evitar la eliminación de obstáculos, sobre todo estatales. Eso no te lo enseñan en las escuelas de derecho. De hecho, la libertad brilla por su ausencia entre los fines del derecho y la única libertad que te defienden es la libertad positiva, es la de hacer, que es justamente la libertad que está detrás de toda esta ideología que es el socialismo. Y detrás de eso vemos que ya profundizando en el tema de la situación del país, ya por poco desde la parte de afuera, desde los países mismos vecinos, lo vemos ya como un país hermético. Pero ¿qué tanto poder tiene el Estado venezolano y qué espacio le queda todavía al mercado, a los ciudadanos de a pie? Bueno, es una pregunta interesante la que me has hecho, porque en 20 años de control, vamos a estar claros, el control no lo puedes mantener todo el tiempo. Es imposible, porque el mercado siempre se va a abrir camino. Hay un libro que a mí me iluminó para entender el fenómeno que estamos viviendo en Venezuela. Diálogo de conversos, de Roberto Ampuero y Mauricio Rojas, dos chilenos intelectuales, que hablaban sobre cómo se desenvolvía el mercado en esa época de Allende. Y ellos decían, intentaron a través de los controles, control de cambios, control de precios, porque ellos nunca utilizan nada nuevo, la fórmula es la misma. A través del control de cambio, el control de precios, intentaron controlar al mercado y lo trataron de sacar por la puerta, pero el mercado se metió por la ventana. Porque el mercado somos todos nosotros tomando decisiones, es el individuo tratando de subsistir, si lo quieres ver de algún modo, si nos colocas en situaciones límite. Entonces, a lo largo de estos 20 años yo he visto varias etapas. En los primeros años, en que se empieza a estructurar este mecanismo de control o esta estructura de control a través de la legislación y otras maneras más de controlar el mercado, había muy poco espacio para el mercado, se terminó asfixiando el mercado. Eso no lo ves en el momento porque los controles no funcionan en lo inmediato. Hay una sensación incluso de bienestar. Con el control de cambio hubo una situación de bienestar, con el cupo Cadivi, que se subsidiaron los viajes al extranjero. Los venezolanos del 99 hasta el 2015, 2006, 2007 viajaron mucho gracias al subsidio del Estado y hoy lo estamos pagando muy, muy caro. No criticaron mucho el control de cambio precisamente. Esos primeros años se empezó a instaurar esa estructura de control y empezaron a eliminar agentes privados del mercado, persiguiendo las casas de bolsa, persiguiendo a empresarios, comerciantes, y poco a poco fueron estatizando la economía. El venezolano de a pie, como dices tú, para el año 2010, 2011, empieza a sentir ya los efectos de esas primeras restricciones. Ya no podías hacer mercado en un único sitio, ya para conseguir tu mercado completo tenías que ir a 5 sitios. Y con el tiempo, ya ni siquiera en un sitio, ya no conseguías el producto, simple y llanamente. Eso pasó como a los 15 años. En estos últimos años se hizo mucho más dramático, pero hoy en día, el gobierno, el Estado ha tenido que aflojar y existe un control de cambio mucho más tenue. Es decir, yo siempre digo, ellos apretaron la soga, nos ahorcaron todo, pero llega un momento en que no nos puedes ahorcar por completo. Entonces, porque ellos mismos también se están ahorcando y no tienen divisas. Entonces, ¿qué hacen? Sueltan para que tomes oxígeno y luego repliegan y toman otra vez el control. Estamos en esa etapa en la que soltaron un poco el control de cambio y por eso es que ahorita vemos mucho, más que bolívares, yo tengo tiempo sin ver billetes de bolívar circulando en la calle. Lo que es principalmente son billetes, ves dólares. Circula enormemente dólares. Casi todo está transado
yo le escuché a un economista y creo que se quedó corto, que decía que el 54% de las transacciones hoy en día en Venezuela son con moneda dura, dólar o euro. Yo lo veo, un refresco, un euro, alguien me lo compró al lado. Entonces, ahorita estamos viviendo en una etapa en la que el mercado, a través de una forma muy torpe, evidentemente, porque no puedes sostener los obstáculos del control de cambio, del control de precios eternamente, el mercado se está abriendo camino. Pero no es el mercado verdadero, es el mercado que está subsistiendo de los pocos privados que se están manteniendo en el país, de narcotráfico, del financiamiento del terrorismo, porque vamos a estar claros, aquí funciona un narcoestado. Aquí hay muchas empresas de origen chino, ruso, iraní. Ellos también inyectan dólares aquí al país. Entonces, lo que vemos en el día a día sí es un mercado abierto, pero es un mercado resultado de esas asfixias de que te estoy comentando y que al mismo tiempo están soltando un poco para oxigenarse y no necesariamente todo es lícito. De hecho, me atrevería a decir que la mayor parte del origen de esos dólares o sea, dinero no es lícito. Precisamente hace unos pocos días el tirano de Miraflores se pronunció sobre la dolarización como una válvula de escape. Sabemos que el país no está dolarizado institucionalmente, pero sí de facto en las calles. ¿Crees que se viene una dolarización formal para Venezuela? No lo creo, tampoco lo creo, porque, bueno, una dolarización formal implica, como tú bien dices, una forma pensada, metódica, sistemática, eso no va a ocurrir. Lo que está ocurriendo es esto, ellos controlan, el narcoestado, me parece, siempre lo subestimamos al principio, incompetentes, estúpidos, idiotas, no saben lo que están haciendo, no, ellos saben perfectamente lo que están haciendo, porque su objetivo es el caos, porque a través del caos ellos se sostienen en el poder, porque ellos no viven el caos del día a día que vive el venezolano, pero el caos en el que nos mantienen la mayoría de los venezolanos con el tema de seguridad económica, el tema de los servicios que se unió estos 2, 3 últimos años, el agua y la luz, nos mantiene a nosotros en una situación de buscar la mejor forma de sobrevivir y no tenemos otras metas o aspiraciones, o por así decirlo, no tenemos el tiempo, estamos agotados ya mental y físicamente, ¿no? Entonces, su objetivo es conducir el caos para mantenerse en el poder. Y la dolarización no está entre sus objetivos realmente. Están bien así en el momento en el que están. En el que te acabo de describir. Torpemente hay una dolarización. Eso les permite a ellos ganar oxígeno y digamos, dar una sensación momentánea de bienestar, porque lamentablemente, como estamos próximos a terminar el año, se han pagado utilidades, sobre todo en el sector público, que el Estado es el mayor patrono aquí en Venezuela. El poco sector privado también ha pagado utilidades, que son los aguinaldos. Y hay mucha circulación de dinero, sobre todo dólares, etcétera, etcétera. Entonces hay una aparente situación de bienestar, pero aparente porque lamentablemente luego de la calma viene una gran tormenta o algo así. Bueno, esto es un preludio al desastre económico que se va a generar más adelante y no, la dolarización para ellos no va a ser la respuesta. No, pensado y no, eso no lo veo en el mediano o corto plazo. Totalmente. Y vemos que, pasando ya al tema político, vemos que la región completa está convulsionada y países que aparentemente con una estabilidad a lo largo de estos años, como es el caso de Chile y Colombia, están entrando en el caos al llamado a la izquierda para tomarse las calles. Incluso Bolivia, que se creía un bastión fuerte del socialismo, se dio lo impensable y Morales salió del poder. Pero la increíble excepción a estas revueltas paradójicamente ha sido Venezuela, que es el país más afectado por sus políticos en todo el hemisferio. ¿A qué se debe esto? ¿La gente aceptó ya la condición que le ha tocado vivir o simplemente se han perdido las fuerzas? Bueno, yo leí en estos días un analista político que decía que definitivamente toda la región está convulsionada, ya sea hacia el lado de la izquierda, si lo quieres hablar de algún modo, hacia el lado de la derecha, pero está convulsionada totalmente. Lo único que es estable es Cuba y Venezuela, porque no se puede estar más en el fondo. O sea, nuestra estabilidad es porque ya estamos en el fondo.
Eso atiende a parte de tu pregunta. Sí, no somos los únicos que somos, junto con Cuba, los únicos que no tenemos esa oleada de cambios. Estamos nosotros estables dentro de la tragedia, es la palabra. Ahora, no pienso que nos hemos resignado, pienso que se han juntado muchos factores. La diáspora, mucha gente se ha ido y se va a seguir yendo, ya se habla de 6 millones de venezolanos fuera. Se va a seguir yendo porque el tema de los servicios públicos fue un tema de inflexión para muchos. Muchos pensaban aguantar hasta el final, pero el tema de lo que es agua y luz ha sido tan fuerte que esto quebró a muchos. Y son decisiones individuales, personales, que después de 1999 yo entiendo cualquier decisión, quedarse o irse, totalmente, no juzgo, ¿no? Y los que quedamos aquí, si te soy sincera, no es resignación, pero sí ya es un profundo agotamiento emocional y físico. ¿Por qué agotamiento? Porque tú esperabas que en este año, con el presidente encargado y con toda la solidaridad que hubo a nivel internacional, que no la habíamos tenido antes, porque parece mentira, a pesar de estos 20 años, uno vive la tragedia, pero parece mentira que hacia afuera muchos decían, no, cada país es soberano, nadie se mete o tiene injerencia sobre lo que está ocurriendo. Lo veo porque a mí me parece sorprendente algunas opiniones de Bolivia, que lo tachan de golpe de Estado, y no, es justamente reaccionando a la destrucción del Estado de Derecho, no es un golpe de Estado no es defender el Estado de Derecho precisamente. Entonces, a pesar de que logramos una solidaridad internacional que nunca habíamos logrado en estos 20 años, lamentablemente no se tomaron las medidas necesarias. Ya el periodo del presidente encargado va a terminar dentro de poco, en el 2020, en los primeros comienzos de 2020, y como no se vislumbra una salida inmediata, porque se abandonó cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, y solamente se quedaron con la última parte, y la última parte no es posible sin lo otro, porque eso es cohabitar con la dictadura. Muchos están decepcionados y otros están ya anímicamente desgastados y cansados. Entonces, yo no hablaría de resignación, la verdad. No sé el caso de Cuba, pero Venezuela todavía no es que estamos resignados, sino es que este ha sido un año duro, porque lo que pensabas que podía ser una verdadera salida, pues no es una salida, y no creo como algunos que estamos viviendo la transición en este momento. Esta no es la transición. Esto tal vez es la consolidación del régimen, si lo puedes ver de algún modo, o algo así. Precisamente, y en los años posteriores se ve que con la proclamación de Guaidó como presidente interino, se pensó que se podía retomar el rumbo y se soñaba con una salida del chavismo. Vimos que esto no es lo que en verdad está pasando. ¿Existe una posición real y con posibilidades de actuar dentro de Venezuela, o tú no ves ese campo? Yo sí lo veo, ya a título personal, aquí ya no hablo ni por SEDICE ni por el Instituto Ludwig von Mises, porque son apolíticos. Yo sí lo veo en María Corina Machado, particularmente, porque ella mantiene esta ruta. Ella en su lenguaje político le dice la ruta del coraje, pero es cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Es de las pocas políticas serias que han dicho que no se puede cohabitar con la dictadura, que hay que reactivar el TIAR, que ya, bueno, ha pasado tanto tiempo y no se ha hecho el lobby necesario, porque no es simple y llanamente invocarlo o decir se activó y ya olvidarlo y dejarlo en una gaveta de un escritorio. No, tienes que hacer lobby para que se implemente, tienes que hacer todos los pasos necesarios, y eso no se ha hecho. María Corina Machado es de las pocas que todavía, dentro de lo que le permiten, porque a ella no le permiten, ella tiene prohibición de salida del país y se puede mover muy difícilmente dentro del país. Ella, si quiere ir a Mérida o si quiere ir a cualquier incluso estado cercano, le ponen todas las trabas habidas y por haber, pero ella lo logra, lo hace, montándose en un carro, en otro carro. Ella lo hace, lo logra. Tiene un equipo de gente muy joven, pero muy capaz y muy valiente, que la apoya. Entonces, y la decepción que nos ha generado este año, las acciones del presidente interino, han hecho que vea muchas personas, yo siempre lo he pensado, pero que otras personas que no tomaban muy en serio a María Corina Machado por ser mujer, por ser clase alta,
eh, blanca y todos los issues, lamentablemente, todos los tabús que tiene América Latina se lo han endilgado a ella, etcétera, la han visto más seriamente y la han visto como una verdadera propuesta alternativa política. Y por no decirte, es lo único que hay. En ella es lo único que hay, sin ser mesiánicos, pero ciertamente es de los pocos que tú pudieras decir verdadera oposición. Porque lamentablemente la gente no ha entendido que regímenes de este corte se mantienen no solamente con sus acólitos, sino también diseñando una oposición a su medida. Eso hay que entenderlo también, eso no es nuevo, eso lo veías en los regímenes, en el régimen soviético, lo ves en Cuba, lo ves en otros regímenes con un corte totalitario. O sea, tú diseñas también la oposición que a ti te acomode y que te ayude a hacer el juego frente a los demás de legitimidad, pero que al mismo tiempo no represente ningún riesgo para ti, que te permita cohabitar. Entonces, frente a lo que está surgiendo hoy en día, frente a esa oposición que realmente no ayuda, yo sí creo que hay una verdadera oposición representada en ella. Ya pasando al campo de las oposiciones, hablar de una salida del régimen es complicada, pero poniendo el caso que se dé por A o B razones, ¿cuáles serían los primeros pasos para reconstruir el país? ¿Por dónde empezar? Bueno, está muy difícil realmente, pero desde mi área de experticia, ¿no? Eh, eliminar completamente los controles, porque aunque hoy en día existe una sensación de que no existe el control de cambios, existe, porque existen los riesgos de sanciones y sobre todo por parte del Banco Central de Venezuela, existen unas tasas también oficiales, entonces es eliminar completamente el control de cambio, el control de precios y como medida de choque, es decir, inmediatamente de la noche a la mañana, definitivamente. Desde Se dice Libertad también hay propuestas legislativas sobre identificar las violaciones a la propiedad privada, reconocerlas e indemnizar, empezar a reparar e indemnizar, sobre todo en materia de propiedad privada, para que el sector privado empiece a levantarse dentro de la destrucción. También no somos reacios porque estamos en una situación de emergencia. Tienen que haber subsidios, pero entendidos de forma temporal, coyuntural, muy específicos, justificados en algunas áreas, porque nosotros reconocemos que en 20 años ha habido toda una intención por generar hambre y miseria. Y cuando tú eliminas todos los controles o todas las ayudas asistenciales que hubo en algún momento por parte del Estado, te encuentras con una población en una situación de pobreza extrema. Bueno, han sido llevadas a eso gracias a estas medidas. Entonces, frente a casos puntuales, se admiten los subsidios, como te dije, con características muy específicas, coyunturales, etcétera, etcétera. Empezar a reconstruir la industria privada también pudiera pasar también por pensar en un subsidio en alguna de estas áreas, ¿no? Pero principalmente eso, empezar a fortalecer o que el Estado se abstenga de intervenir en la actividad económica, entender de una vez que el Estado no puede intervenir en el mercado. De ningún modo, no es que es un agente más del mercado, no. El Estado no puede intervenir en el mercado porque genera todas las distorsiones habidas y por haber. Y cuando el Estado ya no interviene en el mercado se autorregula y encuentra sus formas. Ensayo y error. Que los errores van a ser menores porque evidentemente son privados, no es el Estado, que son individuos con poder. Entonces, es eso, las primeras medidas son esas, eliminar toda posibilidad de intervención del Estado en el mercado. Algunos economistas dicen que con estas primeras medidas económicas ya las cifras en lo macroeconómico, en los primeros 6 meses se empiezan a notar las diferencias. Eso y seguir trabajando en entender que el socialismo es un problema cultural, seguir ahondando con el tema de cambio de paradigma. No es el Estado, sino el ciudadano el que te debe dar las respuestas. Es uno el que te debe dar las respuestas. Eso es a lo que yo atiendo ya a mediano y largo plazo en el tema de educación para ayudar con el cambio de paradigma. No es el Estado, sino es el hombre, es el ciudadano, es la persona. Vemos que es un tema demasiado complicado, pero que sin duda alguien va a tener que hacerlo y esperemos que todos los liberales en Venezuela y fuera de Venezuela se organicen para poder tomar un eje claro de reconstrucción del país. Ya para entrar al último bloque, quisiera que por favor nos ayudes
con unas recomendaciones. En este caso sería ya sea de libros, películas, podcasts, pero que crees que han ayudado a formar tu descubrimiento académico e intelectual y crees que a las personas que nos están escuchando también les puede servir. Sí, en estos días publico como mis 5 primeros libros liberales, con los que yo empecé a despertar, por así decirlo, y a unirme a estas ideas y con los que me fui formando poco a poco. Si me acuerdo, primero fue La Rebelión de Atlas de Ayn Rand. Fue una novela que leí rapidísimo. No todos necesariamente lo van a hacer porque no todos quieren esa novela, pero es una novela que me ayudó mucho porque allí Rand utiliza mucho en los monólogos y en los diálogos, pues expone o rescata la ética del capitalismo, el egoísmo racional como una virtud, denuncia el altruismo como un vicio, cosa que tradicionalmente, pues, y en nuestra cultura no es visto así. Pero esa novela a mí me empezó a abrir los ojos realmente, porque allí ella inserta, a pesar de ser novela, las bases del objetivismo, que es su filosofía, que es una filosofía seria dentro de las corrientes liberales, dentro de la corriente liberal. El otro libro que yo también recomiendo, que es venezolano, del buen salvaje al buen revolucionario, de Carlos Rangel, y explica cómo diagnostica qué mitos no dejaron crecer a América Latina. El mito del buen salvaje, que no se queda allí, se actualiza con el buen revolucionario, que no se queda allí, se actualiza con el hombre nuevo, y hoy en día, bueno, hablamos de el socialismo del siglo XXI, es decir, estar siempre alertas que el socialismo como ideología tiene el mismo fin, controlar a la sociedad, al mercado y al individuo, pero no, se va modernizando, por así decirlo, muta para seguir sobreviviendo. Y por eso es que vemos que muchos de los gobiernos de izquierda hoy en día tienen origen democrático. Ya no entran bajo la forma de guerrilla o formas de movimientos violentos, ya entran por el voto. Y entonces estar claros y de buen salvaje, del buen revolucionario, advierte de eso, sobre las distintas formas en las que muta el socialismo, ¿no? Después está Camino de Servidumbre de Hayek. A mí como abogado me sirvió mucho, porque a pesar que es un libro político, me enseñó mucho. Te dice cómo a través de la planificación centralizada de la economía no solamente se queda en el estrangulamiento de derechos y libertades económicas, sino termina en estrangulamiento de libertades civiles y políticas y degenera en totalitarismos. Y cómo el derecho, visto como una ingeniería social, contribuye a esa planificación. No solamente existe una planificación centralizada de la economía, sino que se necesita una planificación legislativa, una hiperregulación y una hipertrofia legislativa es muy afín o es una de las características de los regímenes totalitarios. Entonces, ese libro es también fundamental. Hay otro libro que me ha llevado a las ideas del liberalismo de una forma más clara dentro del derecho, que es La praxeología del derecho de Ricardo Manuel Rojas, y esto es un libro muy reciente, pero lo recomiendo mucho porque es la acción humana de Mises llevada al derecho y cómo cambian muchos paradigmas dentro del derecho. Ya no es lo más importante la ley, sino la autonomía de la voluntad de las partes. Ya no es lo más importante la ley, sino las instituciones, los contratos, la resolución de conflictos por parte de los particulares. Es decir, cambias el acento de las regulaciones a las decisiones individuales, que se transforma en los contratos como un mecanismo de intercambio, un instrumento que te ayuda a materializar el intercambio de voluntades o la resolución de conflictos. Nuevamente, está en cabeza de los particulares resolverlo. Entonces, te estoy hablando de 4 libros, esos 4 yo los recomiendo mucho, no solamente para los abogados o para los académicos, o sea, todos estos libros se pueden leer de una forma muy sencilla, algunos capítulos, y te vas adentrando poco a poco en las ideas liberales. Sin duda son las ideas las que luego podrán asentarse en lo que sería un cambio cultural e institucional en el país, no solamente en Venezuela, sino a nivel global. Es un punto de ideas. Y ya para ir terminando, siempre me gusta terminar con un llamado a continuar con esta red de comunicación liberal. Quisiera que por favor, no sé si nos puedes ayudar con un referente que tú creas que puede ser entrevistado o simplemente
la gente puede ir a buscarlo en las redes y crees que tengo algo importante que decirnos. Eh, no sé si pueden ser entrevistados. Bueno, Daniel Lahut, economista, sí lo puedes entrevistar. Daniel Lahut es de los pocos economistas en Venezuela que es austríaco. Enseña en la Escuela Austríaca de Economía y le enseña en una universidad pública, en la Universidad Central de Venezuela. Y él todos los años es invitado a estos congresos de economía austríaca que se celebran en Argentina. Este año se celebró en Viena, pero es todos los años invitado porque es uno de los pocos economistas venezolanos que enseñan en la Escuela Austríaca de Economía aquí en Venezuela. Eso en lo económico. En lo jurídico, no sé si lo puedas entrevistar, pero se llama José Valentín González, es muy activo en Twitter, es abogado. De hecho, el avatar de su Twitter es Mises, es también de la Escuela Austríaca de Economía, o tiene esa inclinación por la Escuela Austríaca de Economía, y sus reflexiones a partir de esta escuela, pues las lleva a la situación venezolana y a la situación a nivel mundial, porque pienso que Occidente está en crisis. Y América Latina no necesariamente es Occidente, así que estamos peor. Y son formas de entender la crisis que estamos atravesando todos los países Occidente y América Latina. Entonces, él es un referente que yo también recomiendo. Y en historia, ya para terminar, Niall Ferguson. Bueno, Niall Ferguson, no necesariamente lo puedas entrevistar, lo han llevado a Chile. Niall Ferguson es de esos pocos historiadores liberales que consigues. Él ha hablado sobre el dinero como un instrumento de civilización, de hecho, ha entendido por qué los procesos de independencia de Estados Unidos y de América Latina son tan distintos por el fuerte acento liberal en unos, con la idea de creación de instituciones en uno, y aquí es coyuntural, de caudillos, un desastre. Entonces, Niall Ferguson también es muy activo en redes y tiene un canal de YouTube también. Entonces, también lo recomiendo. Precisamente las recomendaciones son más para un llamado a la acción, que la gente vaya a conocer nuevas figuras. Tenemos la gran ventaja que vivimos en la época tecnológica y YouTube está regado de muchos canales, conferencias sobre este tipo de cosas y me parece que deben ser también promovidas figuras se cree que pueden ser muy referentes en seguir compartiendo las ideas de la libertad. Por mi parte ha sido todo. No sé si tú quieres añadir algo. Solamente un mensaje que lo he sentido últimamente, y es que los venezolanos que nos hemos quedado en Venezuela, que no vivimos del Estado y que aspiramos a vivir en libertad y que en consecuencia adversamos el régimen que estamos viviendo, vivimos aquí en Venezuela no por temas de ser colaboracionistas o que nos estamos acomodando a esta realidad o que estamos resignados. Desde nuestras dificultades estamos creando nuestra propia quebrada de Gals, si lo quieren ver de algún modo. Estamos todavía tratando de mantenernos como ciudadanos a pesar de las circunstancias, y algunos de nosotros desde nuestros nichos estamos todavía tratando de enseñar y difundir las ideas liberales para los que quedamos aquí, porque tengo la convicción de que vamos a poder reconstruir en algún momento el país y no vamos a partir de cero. Está la diáspora que nos va a ayudar y estamos los que nos quedamos aquí en pos de recibir esa diáspora también. Bueno, Andrea, solo me queda agradecerte mucho por esta gran entrevista y agradecerles a todos ustedes por ver todas las entrevistas. No olviden darle like si les ha gustado, comentarlo y sobre todo compartirlo porque las ideas de la libertad no se van a compartir solas. Eso ha sido todo y nos vemos para la próxima.